Bueno, hermanos, ustedes saben que antes de los bautizos estábamos tratando este tema que yo no terminé, que se llama las cosas que podemos hacer, las cosas que podemos hacer. Y la idea del mensaje era crear un espíritu o crear una conciencia de que usted está habilitado para hacer cosas para Dios, pendiente de que mantenga cierta actitud, ¿verdad? Nosotros los cristianos como que tenemos una electricidad diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si usted sale de aquí y va a Europa y va a, no sé, me imagino que España sea así, España, Alemania, esos países, y trata de conectar sus equipos que trabajan aquí con 110 en el sistema norteamericano y lo trata de conectar allá, no funciona. Es como si ellos tuvieran otro tipo de electricidad, lo que tienen es otro tipo de potencia, ¿verdad? Incluso hubo una época que ni la televisión eran iguales. Usted no podía traer un video fabricado en esa región, por eso los VHS tenían sus regiones. Un VHS, estoy hablando, yo sé que me estoy yendo para atrás, pero para que me entiendas, ¿no? Tú no podías traer un video creado en la región europea y ponerlo aquí porque no funcionaba. Tenían regiones y códigos diferentes hasta de la imagen. Nosotros los cristianos funcionamos con un tipo de electricidad diferente. Entonces, a la hora de nosotros encontrar qué nos sucede y por qué no somos usados por Dios, y por qué no podemos poner manos a la obra y hacer las grandes cosas para Dios, por qué no somos productivos, por qué no somos fructíferos, por qué no somos como un árbol que puede otorgar de sus frutos a otros, o un árbol a donde los otros pueden ir a alimentarse. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer este texto, que es el texto básico que hemos estado tomando, ¿verdad? Y voy a resumir algunas cositas y caer en lo que quiero decir hoy. Por ejemplo, dice en Juan 15, del 4 al 6, permaneced en mí. Estamos hablando de enchufado, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, y pámpano es una rama, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece, ¿verdad? Conectado, enchufado. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esa es clave. No podéis llevar fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. ¿Y qué es que nada puedo hacer? Está extraño eso, ¿no? Porque ¿qué quiere decir el Señor? Porque obviamente yo sí puedo hacer cosas, yo me puedo levantar y yo puedo ir al trabajo y yo puedo construir cosas, yo puedo tomar determinaciones. Sí hay cosas que yo puedo hacer. ¿Cómo Cristo dice que nada podéis hacer? Bueno, nada de lo espiritual. Nada de lo que tiene que ver con tu propia formación cristiana, con tu crecimiento, con tu victoria espiritual, con tu servicio espiritual, con tu obediencia espiritual, con tu vida devocional. Nada se puede hacer si uno no está conectado en Cristo Jesús. Tenemos una electricidad diferente. Si no estamos en Cristo Jesús, no sale la energía necesaria para vivir y para funcionar la vida cristiana. ¿Me hago entender? ¿Verdad? Entonces, permanecer en mí es como estar, no, yo soy cristiano. ¿Y dónde están los frutos de tu cristianismo? Por ejemplo, somos cristianos. El llamado más grande, más claro y contundente que tenemos los cristianos es salir a la calle a ser discípulos. Amén, amén. ¿Cómo es posible que hay un montón de cristianos en esta vida que no tienen el privilegio de decir, hay una persona en algún lugar de este planeta que es cristiano porque Dios me usó a mí para llevarlo a Cristo? Qué triste es eso, porque ese no es el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo logro proyectarme y crecer, ¿verdad? Y recibir lo que necesito dentro de mí para convertirme en un predicador, en una persona que comparte a Cristo Jesús? Tengo que conectarme a Él, ¿verdad? No puedo hacer nada si no estoy en Él. Si no tengo una vida de permanencia, una vida continua de relación, de conexión con mi Señor, no puedo hacer nada. Eso es una manera también de decir que soy una garantizada derrota espiritual si no estoy en Cristo Jesús.
porque no tengo la fortaleza, ni la sabiduría, ni la información, ni la orientación que viene de Él para poder vencer en la vida cristiana. Y parte de ese permanecer es precisamente un conocimiento, una incorporación a la mente, al alma, al corazón de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios yo no tengo manera de conocerla, de incorporarla, de hacerle digestión, de masticarla, de tragarla, de hacerla parte de mi sistema, si no la leo. Amén, queridos hermanos. Entonces, permanecer en Cristo, que yo había dicho, voy a repasar, había dicho que permanecer en Cristo es estar constante bajo la influencia de la persona y las palabras de Cristo. Es pensar en Él, leerle a Él, hablar con Él, consultarle a Él, hacerle caso y evitar olvidarlo. ¿Verdad? Estar en Él. Es de la misma manera, ¿sabe? Que yo a veces pienso, cuando nosotros viajamos, podemos separarnos y alejarnos de la familia o del ser que queremos en la distancia, pero descubrimos que de alguna manera siempre está con nosotros, ¿verdad? Y si vemos algo en la calle bonito, pensamos en Él. Y si vamos a cierto lugar, oímos cierta canción, nos recuerda a Él. Y si estamos pasándolo incluso bien, nos recordamos de Él porque lo tenemos presente. Y cuando llamamos por teléfono, se lo decimos, mi amor, te he tenido presente, he estado pensando en ti todo este tiempo. O le decimos a nuestros hijos, oye, te extraño. ¿Qué es eso? ¿Qué es extrañar a una persona? La ausencia, ¿verdad? Pero al uno extrañar a una persona, de alguna manera lo tiene presente, ¿verdad? Lo tiene presente. Entonces, de alguna manera, tener a Cristo presente es elevar nuestra relación espiritual a esa especie de cúspide donde no importa donde nosotros estemos, tenemos a Jesús presente, sus palabras presentes, su comportamiento presente, su amor presente, ¿verdad? Su grandeza, su poder presente, su dignidad presente, porque yo no soy cualquier cosa, yo represento al Rey de Reyes, pues debo comportarme entonces como quien representa a un Rey de Reyes. ¿Te acuerdas aquello que te dije que le decía el papá de un amigo mío a mi amigo cuando iba para la universidad? Le decía, tú eres hijo, tú eres un príncipe, compórtate como tal. Le decía el padre a su hijo, eran cristianos los dos, y le decía, tú eres un rey, tú eres un príncipe, compórtate como tal. Eso es tener presente a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no vino a vivir la vida aquí en la tierra solamente, y esto es importante, esto es muy, muy, muy importante, porque a veces nosotros nos saltamos la vida de Jesús y terminamos en su muerte, que la muerte es la cúspide, yo no estoy diciendo que no, el cenit de la vida de Cristo Jesús fue su muerte, pero ¿y su vida qué? No, a mí no me interesa su muerte. No, si la Biblia dice, el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Y Cristo nos dice que obedezcamos su palabra, que aprendamos su palabra, que vivamos como Él vivió. Entonces no podemos solamente vivir en la muerte de Cristo solamente. Sí, es lo más importante, pero en su vida. Porque Él no solamente vino a morir, Él vino a darnos un ejemplo. Y detrás de Él muchos apóstoles, el mismo Pablo varias veces dice, imítenme, sean como yo. O sea, tenemos una manera de vivir. Y el que tiene presente a Cristo Jesús, vive como Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, por ejemplo, conectando esto, lo que decía sobre las enseñanzas. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Verdad? Miren qué importante es para Cristo que uno guarde sus mandamientos. Entonces no digo por ahí cristianos que dicen, yo no estoy bajo los 10 mandamientos, yo no estoy bajo ningún mandamiento. Nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos en un sentido, sí estamos bajo los 10 mandamientos moralmente. La esencia moral y santa de los 10 mandamientos cruzaron al Nuevo Testamento en las enseñanzas de Cristo. Entonces, nosotros no estamos bajo esos 10 mandamientos, pero estamos bajo los mandamientos de Cristo. Dios es el mismo. Dios no dejó de ser un Dios y cambió cuando el Sinaí pasó. No. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tiene la misma esencia moral, es la misma santidad. Él no cambia. Y entonces nosotros tenemos los mandamientos del Dios Cristo Jesús. Entonces los cristianos no estamos bajo
sin mandamiento, ¿no? Pues yo estoy en la gracia, yo he oído eso. No, yo estoy en la gracia, yo no estoy bajo mandamientos. Si tú estás bajo los mandamientos de Cristo Jesús. ¿Y de dónde te sacó eso? De ahí mismo, ¿verdad? Si guardáis mis mandamientos, o sea, no dice mis sugerencias, ¿verdad? Mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que hay un afecto y un amor. No estoy hablando de posición. Vamos a establecer la claridad, con claridad. Eso no quiere decir que tú pierdes tu salvación. Eso, en Cristo Jesús, tú estás salvado una vez y para siempre. Y tú amas a todos tus hijos, ¿verdad? Pero ¿cómo te complace el que te obedece, verdad? ¿Cuánta complacencia tiene el Padre en el Hijo que uno le dice, haz esto y lo hace, no hagas esto y no lo hace? Y que está siempre cerca de papá, aprendiendo cómo se aprieta una tuerca, y ir allá y cortar la hierba con papá y trabajar, etcétera, ¿verdad? Hay un afecto especial para ese hijo. Así es Dios. Amén, amén. Así es Dios. Y dice, si ustedes guardan mis mandamientos, va a venir sobre ustedes una manifestación especial de mi amor, que tiene muchas aristas. Depende del trato de Dios contigo, de lo que tú necesites, de lo que constituya, porque Dios, siempre digo esto, pero Dios te ama a ti. Amén. Dios te ama a ti. Quien tú eres. El amor de Dios para ti tiene cosas semejantes al amor de Dios para otras personas, pero tiene también cosas específicas que son para ti, que son, como dice en inglés, customized, ¿verdad? Modeladas, trabajadas, diseñadas especialmente para ti. Entonces, cuando tú guardas sus mandamientos, ese amor especial de Dios para ti cobra esplendor. Y por eso la gente que está cerca de Dios recibe muchas cosas. La gente más bendecida, más grande y más próspera en la obra de Dios han sido los que más cerca de él han estado. Amén, amén. Y a veces esa cercanía no se ha dado inmediatamente. Pero son personas que en algún momento llegaron a un punto que dijeron, Señor, voy contigo completo. Ya no me interesa más nada, ni el mundo, ni sus cosas. Me entrego completamente a ti. Amén, queridos hermanos. Y entonces sobre esa gente, tú decimos, oye, está bendecido. Oye, hay una bendición especial. Es que a veces no sabemos ponerle las cosas que la Biblia dice. Y no está mal decir que es bendición. Pero lo que dice es que el que guarda mis mandamientos, dice, yo lo amaré. Entonces la próxima vez que tú tengas la disyuntiva de hago lo que Cristo dice o no lo hago, recuerda, del lado de la obediencia hay el amor de Él. Hay un derrame de su amor. Que muchas veces su amor se manifiesta en dones espirituales, pero también se manifiesta en dones materiales. Porque Dios nos hizo materia también. Y sabe que estamos aquí en este mundo, y sabe que estamos en este cuerpo, y que necesitamos las cosas materiales. Amén. Amén. Pero hay que obedecerle, hermano. No se puede vivir como un loco y entonces cree que Dios lo bendiga a uno. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Casi lo mismo de una manera al revés. Lo mismo, como dijo aquella, ¿cómo fue que dijo aquella mujer? La misma cosa en igual sentido, pero lo opuesto. Lo que está queriendo decir el texto es, fíjense que es retórico, lo está afirmando. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Lo está enfatizando, es enfático, no está diciendo, no, el que no. Dice, el que de verdad me ama, y no es un fraude, pero que de verdad me ama, ese va a tener deseo en su corazón y va a ser estimulado en guardar mis mandamientos. Su amor por mí va a ser que me va a querer agradar. Recuerda lo que te dije, ¿verdad? Te dije que Cristo dice que el que guarda sus mandamientos, Él le amará. Y ahora por otro lado te dice, no, el que me ama de verdad, los va a guardar. ¿Y dónde se juntan esas dos ideas? En que esto no va a ser por fuerza. Esta es la verdad. Esto va a ser por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. No es que el pastor ahora se paró ahí a decir que hay que amar a Cristo Jesús. No, el pastor, que hay que amar a Cristo. No. El Cristo dice, no. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. No va a haber que imponerle nada.
de su corazón brotará el deseo de hacer mis mandamientos. Que dice la Biblia, son vida. El mandamiento de Dios no es para destrucción, ¿verdad? No es que Dios te está diciendo, te ordeno que agarres un arma y salgas allá a Ucrania y en la primera trinchera te salgas corriendo para el enemigo. Y si guardas mi mandamiento te amo. ¿No es eso lo que dice? Los mandamientos de Dios son vida, es para edificarte, para construirte, para levantarte, para darte un lugar, para darte un nombre. No solo en esta tierra, porque un día se abrirá ante nosotros la realidad de la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén, amén. Y te voy a dar un secreto. Voy a decir un secreto. Porque la gente piensa que eso ahí va a ser... ¿Cómo será? El cielo nuevo y tierra nueva. Repito, no es, olvídate del gas y los fantasmas flotando por las nubes. No. Cielo nuevo y tierra nueva de una materia, de una constitución diferente, gloriosa, que no perece, que no decae, pero va a ser cielo y tierra, y ahí va a haber orden. Es un reino. ¿Ok? Es un reino. Y va a haber un rey, pero por ahí para abajo va a haber una pirámide de orden y de gobierno, me imagino. La manera en que va a ser no lo sé. Pero ¿sabe quiénes van a estar ahí? Todos vamos a ser amados de Él. Pero evidentemente la Biblia habla de ciertas coronas y de ciertos tributos que van a ser otorgados a aquellos que más lo han amado. ¿Verdad? Que no les ha costado tanto trabajo, que entiendan que hay que servirle, que sus mandamientos son vida y lo hacen con gusto. Eso que lo aman de verdad, ¿tú sabes? Van a gozar de ese amor y de esa compañía siempre. Bien, seguimos. Permanecer es, ya vimos, es lo que hace, lo que hacemos con la palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Por eso la iglesia tiene que crear este ambiente donde se llena uno de la palabra de Dios. Y abre los ojos y los oídos, porque sí está ocurriendo. Yo sé que ahora a lo mejor tú me estás atendiendo y estás escuchando, y yo estoy leyendo la palabra de Dios y la estoy exponiendo. Pero ahora yo te pregunto, ¿estás escuchando ahora nada más? Oye, ¿o comenzaste a escuchar desde que llegaste? Porque desde que llegaste Dios te está hablando. Amén, amén. Desde el primer texto que yo leí, que no fue mi palabra, sino la de Dios, Dios te está hablando. Amén. Desde que estuvieron cantando, ¿verdad? Las canciones estaban hablando. Amén, amén. Amén. La alabanza te estaba hablando. La manera en que estaban exaltando los hermanos o levantando las manos, todo te estaba hablando. En las ofrendas, Dios te estaba hablando también. Amén, amén. Dios te está hablando y ahora te está hablando también. Entonces, ¿qué estamos haciendo con todo eso, pastor? Con llenar y saturar la iglesia de la palabra, pues teniendo a Cristo presente. Amén, amén. Permaneciendo en Él y Él en nosotros. Amén, queridos hermanos. Entonces, hay una parte de la permanencia de la presencia de Dios en nosotros que es experimental, ¿verdad? Y que tú tienes, ya voy a desviarme un poquito de la palabra, que es lo esencial, pero ahora te voy a hablar también de la experiencia devocional. Mira, lo que yo he llamado el sentido espiritual. ¿Sabe qué dice que tenemos sentido, no? Yo vuelo, yo tengo sabor, yo escucho, yo toco, etc. Pero el sentido espiritual, yo a través de mi sentido percibo cosas. El sentido espiritual es aprender a percibir a Dios. Amén. Aprende, querido hermano, y busca sentir su presencia. Dice Juan 16 del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, amén. Aprende, yo siempre digo, y esto remarchando en estos últimos tiempos, porque esto es una idea importante. Aprende a escuchar las impresiones del Espíritu Santo en tu corazón, que obviamente usan la palabra de Dios, pero que son un lenguaje definido que se puede percibir. Si tú eres nacido nuevo, lo puedes percibir. Si tú no eres nacido nuevo, esto está hablando en chino. Al no cristiano le está hablando en chino.
Pero al cristiano nacido de nuevo tiene esos ojos y esos oídos que Cristo habló. El que tenga ojo para oír, ojo para ver y oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Esa manera del Espíritu de comunicarse con tu vida, de trazar direcciones, de decir, mira, este texto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que seas, esto es lo que se tiene que ir, ¿verdad? Esa capacidad de sentarte y percibirlo y decir, siento que Él está aquí, siento su presencia, siento algo que me invade, como dicen los cantos, en mi ser. ¿Por qué cantamos estas cosas? Porque son realidades. Amén. Pero eso no es, yo quiero aquí sentir, pastor, aquí estoy, quiero sentir la presencia del Señor. No, debemos buscar lugares, momentos en que nosotros podamos quedarnos a solas, como si tuviéramos un huerto personal, nos quedáramos a solas con Él, pudiéramos aquietar toda la locura y los pensamientos y pedirle al Señor, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Verdad? Háblame, dice, tomará de los míos y lo hará saber. Quiero sentir lo que le dije a los hermanos que vinieron, ese deleite, ¿verdad? Tú a veces no has entrado a un lugar, más o menos para atrás. Yo sé que estas cosas son difíciles de explicar, pero podemos orientarnos. A veces tú entras a un lugar y por la atmósfera tú dices, qué rico es estar aquí, ¿verdad? Es la influencia del lugar. Por ejemplo, si tú entras a un hotel 5 estrellas, a un hotel en Punta Cana, en Cancún, cuando abres la habitación y la habitación está impecable, linda, y el olor del ambientador te llega, y tú ves por la ventana de cristal las palmeras y que se ve, te sientas en tu cama con aquel aire acondicionado y dices, wow, qué bueno estar aquí, qué rico estar aquí. Y fíjate, no eres tú, es la influencia de un factor externo en ti lo que produjo el deleite. Y si yo te dijera que Dios es así, Amén, amén, amén. tú puedes estar en un lugar y convocar y esperar pacientemente la presencia de Dios, y Dios como factor externo llena tu vida mejor, porque esto entra a lo profundo. Y tú puedes sentir como la Biblia usa términos, refrigerio, delicia, dulce como la miel, pero tú puedes experimentar esa presencia de Dios en tu vida. Búscala. Amén, amén. Porque además, conectando, porque tú dirás, pero Él está diciendo las cosas que podemos hacer. De allí salen las grandes cosas. De esas experiencias, de esa unción, de allí el Espíritu Santo levanta los grandes proyectos, las grandes comisiones. De ahí el Señor tiene las grandes conversaciones contigo. Dios está buscando hablar cosas contigo trascendentales, parteaguas, transformadoras de la vida. Los grandes cambios que yo he hecho en mi vida, las transformaciones más grandes que yo he tenido en mi vida han salido de esa experiencia. Amén. Donde Dios me ha venido a decir, es tiempo de esto, de aquello, o esto se tiene que ir. A veces le huimos a esa presencia porque sabes que hay cosas que se tienen que ir y Dios te lo va a decir. Amén. Amén. Por tanto, os hago saber, oye esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cómo logro yo, pastor, ponerme bajo ese señorío, bajo ese gobierno, bajo esa conexión, bajo esa permanencia, bajo ese enchufe con Cristo Jesús? El Espíritu Santo es quien te lleva ahí. Por eso hay que buscar esa experiencia. Porque nadie, eso de que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu, quiere decir que nadie se puede poner bajo el señorío, bajo la obediencia a Cristo Jesús, si no sigue la orientación, la enseñanza, la dirección interna del Espíritu Santo en la palabra. Amén, queridos hermanos. Amén. Déjenme seguir, porque yo sé que ustedes quieren que yo termine. Pero entonces, escuchen estos. A lo mejor ya se lo dije
domingo antepasado, pero se lo voy a decir otra vez. Lee la Biblia. Amén. Hablando de permanecer, lee la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti, de mí. Amén. Lo que tiene que ver con la eternidad está en la Escritura. No hay otro lugar. Es como un libro. Si nosotros no fuéramos cristianos, ¿verdad?, y quisiéramos aprender sobre el más allá, si no fuéramos cristianos, por ejemplo, Humery, quisiéramos aprender sobre el más allá, sobre lo trascendente, porque todos nosotros tenemos eso, esa cosita. La Biblia dice que Él ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos los restos, la ceniza todavía llameante o humeante de la eternidad. La tenemos. Todos nosotros tenemos un deseo de continuar. Ninguno de nosotros quiere parar en la muerte. Ninguno. Todos nosotros tenemos ese deseo, ese anhelo de continuar. Si yo, que no fuera cristiano, quisiera encontrar ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué libro? ¿Me leo el libro de Tutankamón o voy a buscar como Indiana Jones las cosas secretas en el templo perdido, y los escritos de no sé quién, y los escritos de no sé quién más, y los textos de tal y más cual chino que vivió algo? ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Dónde está? La Biblia dice: lo tengo yo. Amén. Donde único hay eternidad, amén, es en la Escritura. Donde único están las respuestas para trascender, para continuar, amén, es en la Escritura. Entonces lee la Escritura y por último, dedica tiempo a mirar y escuchar bien hacia adentro. Deja de oír los de afuera y comienza a escuchar la voz dulce del Espíritu Santo dentro del recinto, dentro de los ecos del templo que es tu vida. Tú eres ese templo. Yo, papá, yo voy al templo que es esta iglesia y oigo. Ah, exacto. Amén, amén. Pero hay otro templo, el tuyo, y allí habla el Espíritu Santo. Amén. Entonces dedica tiempo, mira, escuchar hacia adentro, busca luz y dirección. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, ya lo tienes. Si eres cristiano, el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo digo? Porque quizás no hay una disciplina de sentarse en lugar quieto a escuchar su voz. ¿Verdad? Y allí Él permanece. Porque cuando yo entro a esa cámara secreta o a ese lugar o a ese huerto, cierro mis ojos o me concentro y le empiezo a hablar y a decirle: háblame, Señor, ¿verdad? Aquí estoy. Amén. Déjame sentir el eco de tu voz en mi corazón. El Espíritu Santo viene a guiarte a toda verdad y comienza a iluminar y a cobrar vida ciertos pasajes, ciertos textos y ciertas direcciones en tu vida. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho, pero lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él, necesitamos la palabra y necesitamos la experiencia de su Espíritu. ¿Ven cómo ya se lo resumí? Dentro de nosotros, porque separado de Él, ¿qué cosa? Nada podemos hacer, pero con Él todo lo puedo en Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.